¿Estás listo para un cambio? Zona JAR, de las Juventudes Agustino Recoletas. Te retan a descubrir tu potencial, a ser agente de transformación y a vivir tu fe con pasión. Con los Agustinos Recoletos y Santa Mónica Radio, te ofrecemos una formación apostólica que te marcará para siempre. Crecimiento espiritual, viviendo en comunión de hermanos, un estilo de seguir a Cristo con el carisma de San Agustín. Zona JAR, en Santa Mónica Radio, martes a las 5 de la tarde. Atrévete a cambiar el mundo. Crecimiento espiritual, viviendo en comunidad de hermanos, un estilo de seguir a Cristo con el carisma de San Agustín. Zona JAR, en Santa Mónica Radio, martes a las 5 de la tarde. Atrévete a cambiar el mundo. ¿Dónde estás cuando me haces falta? Ven a derramarnos Dios, ven a derramarnos Dios, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, quiero sumergir en el agua del bautismo. Estás escuchando tu Santa Mónica Radio. Bienvenidos sean todos a la Zona JAR, la zona donde los jóvenes agustinos recoletos van creciendo, madurando y profundizando en su fe. Te acompaña Fray Jorge, contramaestre de los Agustinos Recoletos, y conmigo me sigue acompañando como cada martes Gisela de las JAR. Muchísimas gracias, Gisela, por estar con nosotros. Sean todos bienvenidos a esta edición de su Zona JAR. Recuerda que nos puedes escuchar por la 95.7 de la frecuencia modulada y la 610 de la amplitud modulada, y todo nuestro contenido en www.radiosantamónica.org, haciéndole clic al enlace de la radio en vivo. Todo nuestro contenido, podcast, programas, videos, lo puedes encontrar en nuestra página web y haciendo clic a nuestra página de Facebook, Instagram, TikTok y por supuesto también en Spotify, donde encontrarás los podcast, programas, audios, para que no te pierdas de la inmensa cantidad de contenido que tenemos para ofrecerte, desde evangelización, cultura y muchísimo más. Gracias por estar con nosotros. Pues la edición pasada habíamos hablado sobre la vocación, un poco sobre lo que es esa llamada de Dios, y una de las cosas que se nos planteó fue el ser cristianos hoy en día, y no podemos hablar hoy en día sin tampoco hablar de la era digital, siglo XXI, sobre todo en ya este primer cuarto de siglo que llevamos, es la era digital. ¿Por qué la Iglesia decidió dar un salto definitivo al mundo digital? Es una pregunta que nos podríamos hacer y que nos hacemos hoy en la Zona JAR. La presencia digital de la Iglesia no comenzó con la pandemia, pero sin duda la pandemia aceleró este proceso a partir del año 2020. Ante la imposibilidad de reunirse físicamente, las instituciones religiosas vieron en la Internet una oportunidad para garantizar la continuidad espiritual, el acompañamiento espiritual y la transmisión de sacramentos en formatos híbridos. Además, la sociedad ya se mueve en entornos digitales. Las redes sociales, el streaming, la mensajería y las plataformas de video. Hoy en día tenemos una inmensidad, un universo de plataformas digitales en las cuales hacemos presencia. Ahora, si la comunidad está allí, la Iglesia entiende que también debe estar ella para mantener este diálogo constante con esta realidad. Una realidad virtual, digital, pero realidad al fin y al cabo. Ofrecer espacios de contención, catequesis, orientación y actividades comunitarias. Este salto digital responde tanto a las necesidades pastorales como al mandato de llegar a esas periferias, algo que nos recuerda mucho del Papa Francisco y que hoy incluyen estos espacios virtuales. Gisela, cuéntanos, ¿cuáles son
tus visiones sobre este mundo digital en el cual nos encontramos. Bueno, como estaba mencionando en un principio, Fray, ¿no? El contexto en el que nosotros vivimos actualmente, ¿no? Una sociedad globalizada y digitalizada, marcada por cambios rápidos, ¿no? En la tecnología, en la cultura y la economía, ¿no? Y esta interconexión, pues, es constante y va transformando también la forma en la que trabajamos, nos informamos, en la forma que nos relacionamos con los demás también. Y a la vez también enfrentamos desafíos, ¿no? Como la desigualdad, la polarización social y la crisis ambiental, ¿no? Y al mismo tiempo crece la preocupación también por la salud mental, el bienestar y la búsqueda de nuevas formas de identidad y comunidad en un mundo cada vez más complejo y acelerado, ¿no? Y pues algo de ello también es ahora la nueva época en el que en la era digital la Iglesia ha tenido también que, digamos así, adaptarse a este nuevo contexto que estamos viviendo como sociedad, ¿no? Son cambios muy acelerados, pero que sin duda han dado como que un pequeño empujón para cambiar también de entorno, ¿no? Muy bien, claro, es como también a mí me gusta mucho decir que hay que tener cuidado con el tema de adaptarse, es decir, ciertamente la Iglesia busca adaptarse porque quiere estar en esos mundos, quiere estar en conexión, quiere entrar en diálogo, ¿no? Lo que también hay que tener cuidado es que este diálogo, ese querer adaptarse, no es cambiar las cosas fundamentales de la Iglesia, ¿no? Eso también es muy importante, ¿no? Es la Iglesia que quiere entablar un diálogo en estos medios, pero no es que cambie drásticamente su manera de decir, vivir y hacer las cosas. Hay unas cosas ahí bastante interesantes, ¿no?, que me gustaría ya ir tocando poco a poco, ¿no? Bien, ahora, ¿hay ventajas o no hay ventajas en este mundo, Gisela? En este mundo digital, ¿la Iglesia podría vivir como ventajas entrar en este mundo digital? ¿Cómo sería eso? Entre las principales ventajas que podemos encontrar está la accesibilidad, ¿no? Personas enfermas, mayores, con movilidad reducida o que viven también lejos pueden participar en celebraciones y seguir formaciones religiosas, ¿no? Por ejemplo, algunos pueblos alejados de la ciudad o de los lugares en donde se puede celebrar la misa, digamos que el acceso es limitado, ¿no? Sin embargo, con la tecnología, con el avance tecnológico, ya sea pueden escuchar misas por radio o también por la televisión, también por medio de canales de YouTube, ¿no? Son diferentes oportunidades que va ofreciendo. También en cuanto a la flexibilidad de horarios, ¿no? Porque muchas misas o charlas van quedando grabadas, ¿no? Y permitiendo que cada persona lo vea también cuando pueda. La segunda ventaja es mayor alcance, ¿no? Parroquias locales pueden llegar a fieles de todo el mundo, es decir, que por ejemplo una misa que se está transmitiendo en vivo, digamos por Facebook en la catedral, no solo lo está viendo, digamos, el pueblo de Chota, sino que son diferentes lugares, incluso en diferentes partes del mundo. También permite una evangelización ampliada, ¿no? Videos, podcasts, reflexiones diarias y contenido formativo se puede difundir de una manera masiva. Y lo siguiente también, acompañamiento personalizado, ¿no? A través de chats, grupos pequeños y consejerías virtuales, pues se abren canales de comunicación que antes no existían. Es decir, que una de las grandes ventajas que podemos contemplar es que básicamente está al alcance de todos en cualquier horario, porque se graba y puede estar
disponible en cualquier momento, en cualquier plataforma, para cualquier persona. Tiene un alcance increíble. Hoy en día muchísima gente tiene internet en muchos lugares. Bien. Y sobre todo hay un acompañamiento personalizado. Es decir, esto a mí me gusta mucho porque es como, mira, lo único que tengo que hacer es una llamada. Lo único que tengo que hacer es una especie de videollamada o una especie de conferencia, bien sea por Zoom, bien sea por Google Meet, ¿no? Y eso también ayuda muchísimo en ese alcance, ¿no? Claro, vamos a depender de dos factores importantes: que haya electricidad y que haya internet, o que haya una buena electricidad y un buen internet, ¿no? En eso se puede trabajar un poquito mejor, pero ya las posibilidades que tenemos son muchísimas. Ya nuestro alcance es increíblemente grande, ¿no? Estamos en la zona JAR, la zona donde los Juventudes Agustinos Recoletas van profundizando y van también conociendo más su fe, ese seguimiento de Cristo en comunidad de hermanos. Te acompaña Fray Jorge, contramaestre de los Agustinos Recoletos, y conmigo Gisela Saldaña de las Juventudes Agustinos Recoletas. Estamos hablando sobre la iglesia en este mundo digital. 2025, aunque ya terminándose, pero después de la era de la pandemia, hemos vivido una inmersión desde la iglesia en este mundo digital muchísimo más. Y vamos a hablar en este apartado de estas misas online, los sacramentos y todo lo que tiene que ver con el entorno digital. ¿Cómo funcionan las misas online o qué impacto han tenido en la vivencia espiritual? ¿Por qué nos hacemos esta pregunta? Porque es muy palpable hoy en día. Hemos visto constantemente que hay, todavía sigue habiendo, mejor dicho, celebraciones eucarísticas que son transmitidas en las redes sociales, bien sea en Facebook, en Instagram o lo que sea, ¿no? Hace poco, desde Chiclayo, fue una de las primeras que tuvo la interacción en este programa o este aplicativo en el mundo digital llamado Roblox, donde desde una parroquia y parroquianos y gente que interactuaba en este mundo virtual totalmente, asistía a, entre comillas, misas digitales, ¿no? Así que hay como una especie de inmersión. Vamos a hacernos una pregunta, Gisela. ¿Cómo funcionan estas misas online? ¿Y qué impacto han tenido en la vivencia espiritual? Se van transmitiendo principalmente por YouTube, Facebook o plataformas parroquiales, ¿no? Y el impacto ha sido muy significativo. ¿Por qué? Porque para muchos fieles se convirtió en una tabla de salvación emocional, ¿no? Durante este periodo de aislamiento, se podría decir que para cada una de esas personas se convirtió en un apoyo emocional. Asimismo, también han ido permitiendo mantenerse, podría decir, la rutina espiritual semanal, incluso en contextos de trabajo, también de viajes, ¿no? Lo otro es que existe el debate sobre una participación activa, ¿no? Algunos advierten que la misa desde casa puede generar pasividad o experiencia más espectadora, ¿no? Pero pese a ello, muchos fieles se sienten igualmente acompañados por la liturgia y pues se encuentran en ella paz, cercanía y continuidad de la oración, ¿no? Es decir, como que acá hay como mitad. Digamos que los fieles sienten el acompañamiento de la iglesia en su día a día, ¿no? Sin embargo, también se corre ciertos riesgos, ¿no? Como decía, la pasividad o una experiencia más superflua o de meros espectadores. Claro, ese es, digamos, el riesgo que si ya se vivía, e incluso en la presencia, viviendo los sacramentos, imaginémonos de algún punto también viviéndolo digitalmente, ¿no? Lo que sí algunas veces me gusta como acotar es que la gente que asiste, por ejemplo, porque vamos a llamarlo así, es asistir a misa virtualmente, muchas veces porque quiere estar ahí. O sea, yo tengo la opción de darle clic
o de entrar porque deseo participar pasivamente de lo que se está viviendo en la Eucaristía. Esa es como, yo diría que también es como una especie de cuestión positiva, ¿no? Pero también hay cierta pasividad. Bueno, ¿para qué voy a ir ya al templo si yo la puedo ver aquí en mi casa? A eso nos referimos con pasividad. Y lo demás, ¿no? Lo que nos hace hacernos otra pregunta que consideramos igualmente válida e importante. ¿Pueden los sacramentos administrarse completamente de manera digital? O sea, así como hacemos compras digitales, así como hacemos contacto con la gente de manera digital por llamadas, etcétera, las reuniones de empresas, las reuniones de trabajo, las hacemos por Zoom, por Google Meet. Hay clases virtuales. Bien, hay un montón de cosas virtuales. Ahora, los sacramentos se podrían también meter a administrar virtualmente. Entra en ese mundo los sacramentos, porque bueno, si hablamos de adaptarnos a los tiempos, bueno, también, ¿por qué no? Esto puede ocurrir, Gisela. ¿Puede ocurrir que los sacramentos se puedan administrar de manera digital? Aquí entramos en un punto clave, ¿no? La Iglesia distingue entre acompañamiento digital y sacramentos propiamente dichos, ¿no? Sacramentos como la Eucaristía, la confesión o el bautismo requieren presencialidad porque implican gestos físicos, ¿no? Y encuentros comunitarios que no se pueden reemplazar virtualmente, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo vas a recibir la Eucaristía virtualmente, ¿no? O también, ¿cómo te van a bautizar virtualmente? Entonces, no es algo que se pueda realizar de manera virtual, sino que requiere obligatoriamente de lo presencial, ¿no? Sin embargo, la Iglesia también permite y fomenta la preparación sacramental en línea, ¿no? Catequesis, charlas de novios, talleres de bautismo, ¿no? Entonces, eso sí se puede realizar. También se ofrece orientación espiritual por videollamada, lo cual se ha convertido en una ayuda inmensa para muchas personas, ¿no? El entorno digital no reemplaza la sacramentalidad, pero sí la enriquece y la va complementando. Claro, ahí ya vemos que todo tiene su límite, como bien, ¿no? Destaco lo primero que dijo Gisela. La Eucaristía, ¿cómo vas a recibir la comunión o una bendición de manera online, ¿no? Estando el Padre al otro lado de la pantalla, ¿no? O la Eucaristía, no, Padre, lo sé que yo tengo aquí un pancito en mi casa. No, a ver, se requieren unas formas que son físicas y claro, recordemos que en la Eucaristía, por ejemplo, no es un simbolismo solamente, es presencia real. Es presencia real de la Eucaristía, es presencia real de Cristo en el pan y en el vino. Que el pan no solamente es pan, sino es cuerpo de Cristo, y el vino no solamente es vino, sino que es sangre de Cristo, y además es un sacrificio. Además, yo agregaría también aquí otra cosa. El vivir la Eucaristía o todos los sacramentos es un acto también comunitario. Es un acto comunitario. La comunidad vive el encuentro con Jesús de Nazaret, la comunidad recibe en el bautismo a la persona que ingresa a la iglesia, etcétera, ¿no? Y la confesión, bueno, me parece como que una vez es como muy redundante decir esto, pero es que la confesión tiene que ser presencial. Hay algo físico ahí, más allá de que no hay contacto, pero hay algo físico, de que yo me acerco al sacerdote que es in persona Christi y le cuento de que estoy arrepentido, porque estoy hablando a Dios lo que me está pasando. Y hay un gesto, que es la imposición de manos. Y otra cosa, no puedes huir. Cuando tú estás confesándote, bueno, puedes salir corriendo. Cosa que yo he visto bastante poco. Muy pocas veces he visto que alguien en plena confesión se vaya corriendo. Pero tú imagínate, estás confesando a alguien online, que no se puede, por cierto. Pero de repente agarras y, bueno, hay problemas de internet, entonces no le puedo decir bien mis pecados al sacerdote porque no se entiende bien. O bueno, mira, no me gustó lo que dijo el sacerdote, así que pum, le doy, cierro la llamada. Hay unos porqués de esto, ¿no? Y claro,
busquemos más bien ese enriquecimiento de la vida sacramental online, pero con sus límites, con mucho cuidado, con mucha prudencia, ¿no? Tenemos aquí en Santa Mónica Radio todos los días hay Santa Misa por las mañanas, para que la gente que por X o por Y no pueda asistir a la Santa Eucaristía la escuche y sepa cuáles son las lecturas, las oraciones, etcétera, y pueda a lo lejos participar, ¿no? Pues hagamos también el esfuerzo por ir en comunidad a la Eucaristía. Estás escuchando tu Santa Mónica Radio. Estamos en la zona JAR, la zona de los jóvenes agustinos recoletos. Nos escuchas por la 95.7 de la frecuencia modulada y la 610 de la amplitud modulada. Recuerda que todo nuestro contenido lo puedes encontrar en www.radiosantamonica.org y allí podrás encontrar todo nuestro contenido, nuestro horario, nuestros contactos. Si quieres también publicitarte aquí en la radio, tienes algún comunicado que dar al mundo entero, aquí lo puedes hacer. Este es tu espacio. Santa Mónica Radio es la radio que acompaña tu vida. Y hoy en la tarde seguimos aquí en la zona JAR hablando sobre la presencia de la Santa Madre Iglesia en el mundo digital. ¿Por qué no? Ahora vamos a continuar hablando sobre, ya profundizando un poquito más en este tema. Ya hemos hablado de los beneficios de estar y cuidado de estar en el mundo digital, cuáles son también, ¿no?, las ventajas y cómo se ha aprovechado la presencia de la Iglesia en el mundo digital, en la orientación y dirección espiritual por videollamada, la vivencia de la Eucaristía con cierto riesgo, ¿no?, esa pasividad, de no caer en la pasividad. Y ahora vamos a hacernos otra pregunta. Partiendo de que hay aplicativos religiosos o religiosas y herramientas tecnológicas, vamos a hacernos otra pregunta. ¿Qué tipos de aplicaciones religiosas existen hoy? ¿Y para qué sirven? Más que nada, ¿no? ¿Cuál es su alcance? Actualmente hay aplicaciones para prácticamente todas las necesidades espirituales. Aplicaciones para rezar, ¿no?, ya sea rosarios virtuales, lo de la lectura divina, el evangelio diario también. Aplicaciones litúrgicas, ¿no?, como misales digitales, calendario litúrgico, oraciones del día también. Aplicaciones de meditación cristiana que combinan, aplicaciones de meditación cristiana. Plataformas de formación como cursos, talleres, podcast y contenido bíblico, ¿no? También redes sociales religiosas donde grupos parroquiales se van organizando, también compartiendo avisos, testimonios y diferentes actividades, ¿no? Y estas aplicaciones transforman el teléfono en un compañero espiritual diario y es algo imposible. Digamos que hace algunas décadas era imposible, ¿no? Era impensable. Sin embargo, la realidad en la que estamos viviendo vemos que es completamente diferente, ¿no? Y a partir de ello, se me viene a la mente una aplicación que últimamente ha sido muy, muy sonada, ¿no? En realidad
Yo no tengo mucho conocimiento de esa, no sé si usted, Fray, quizás conoce un poquito más, pero es en cuanto a Halo, ¿no? Sí. Yo en realidad he escuchado mucho, sí, no publicidad y todo, pero en realidad no he tenido la oportunidad de conocerlo un poquito más a profundidad. Bueno, partiendo de que existen, gracias a Dios, muchos aplicativos, como tú has dicho, Gisela, existe gracias a Dios, una grandísima variedad, ¿no? No es que estemos en competencia en la iglesia por quién tiene cada vez más, ¿no? Pero sí hay aplicativos. Halo es un aplicativo que totalmente católico, ¿no? Ahí tiene en su parte gratuita, tiene sobre todo es un apartado también de audio, más que nada, y de oraciones de audio y también de lectura. Te ofrece cursos bíblicos o seguimiento de lectura bíblica. También te ofrece oraciones del rezo del Santo Rosario, meditaciones, etc. Hay muchísimo allá en Halo, ¿no? La inmensa mayoría es, ahorita, hay mucho que está de forma gratuita, ¿no? Pero, sin embargo, hay otras que también están ya de forma paga. Ahorita, por lo menos, estamos en Adviento, pues Halo ofrece ya toda una espiritualidad para Adviento, desde oraciones, evangelio diario, etcétera, ¿no? Otros aplicativos, Halo es como lo que tú has dicho, la más sonada, sobre todo en el mundo latino. Otras aplicaciones que yo uso, yo hablaré de la que yo uso. Hay una española que se llama Rezando Voy, que es de los jesuitas. También la recomiendo muchísimo. Evangelio diario, meditaciones en audio, también es muy, muy interesante. Otra aplicación, Yucat, la de Yucat Diario. Recordemos que el Yucat es el catecismo para jóvenes. Tiene su apartado también en formato digital, totalmente gratuito, y también incluso no solamente es bíblico, sino que además puedes hacer un camino de seguimiento conociendo el catecismo de la Iglesia Católica. Por supuesto, una de las más sonadas siguen siendo el EPREX, que ha evolucionado muchísimo en los últimos años, que ya no es solamente la liturgia de las horas, sino es muchísimo más. Hay una que usamos muchísimo cuando tenemos encuentros entre varios idiomas, que se llama el iBreviary, breviario con Y al final. iBreviary también te ofrece lo mismo que EPREX, pero en varios idiomas e incluso con varias liturgias de carismas. Por ejemplo, si tú seleccionas en iBreviary que quieres seguir la liturgia de las horas agustiniana, te la da. La liturgia agustiniana de las horas agustinianas, ¿no? Yo sigo también la liturgia también de la Conferencia Episcopal Española y tengo 3 Biblias en mi celular, porque soy medio friki, ¿no? La Sagrada Biblia de la Conferencia Episcopal Española, la Biblia de Jerusalén y la Biblia de Struckberg, que fue un gran biblista del siglo pasado, ¿no? Es considerado uno de los grandes, considerado San Jerónimo del mundo bíblico del siglo XX. Y bueno, y hace poco, por cierto, descubrí una que me gustó muchísimo porque es como el Duolingo, o es como una especie de, no sé cómo, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero es muy interactivo, me gustó, la descubrí hace poco. Se llama Biblia Chat. Y resulta que Biblia Chat te ofrece eso como una especie de racha o seguimiento personalizado de tu devocionario e incluso profundización espiritual y bíblica, ¿no? Tiene un diario espiritual que se te va haciendo, tiene versículos diarios que tú puedes ir haciendo, tienes devoción personalizada que tú vas agregando, tiene la oración del día y tiene incluso un apartado para tú relajarte y meditar, donde haces ejercicios de respiración, etcétera, ¿no? Y haces como una racha, ¿no? Yo tengo una racha ahorita de 7 días porque lo descubrí hace poco, ¿no? Yo le recomiendo muchísimo, tiene cosas espectaculares, ¿no? Se llama Biblia Chat y es personalizado, usa inteligencia artificial, ¿no? Es decir, tú le dices, soy católico,
y en Perú, y te hace un seguimiento. Incluso tú le puedes decir qué Biblia quieres usar, ¿no? Está bastante interesante, yo lo recomendaría por aquí. El punto es que hay muchísimo de dónde sacar, de dónde hacer un seguimiento espiritual y profundización en el mundo digital y en el mundo de los aplicativos. Sigues escuchando tu Santa Mónica Radio. Estamos en la zona JAR, la zona de los jóvenes agustinos recoletos. Y el día de hoy estamos hablando sobre cómo es la iglesia se ha incorporado, se ha metido en el mundo digital. ¿Cuál es su participación en este mundo? Podemos hacer una pregunta rapidita, ¿no? Beneficios y riesgos de las herramientas tecnológicas. Hemos dicho que hay muchos aplicativos, por ejemplo, tanto para iPhone como para Android, etcétera, ¿no? Nuestras tablets pueden tener estos aplicativos que son muy buenos. Ahora, si podemos nombrar puntualmente los beneficios, Gisela, ¿cuáles serían estos beneficios? A breves rasgos, los beneficios serían los siguientes, ¿no? Facilita la constancia en la oración, también hacen accesibles recursos espirituales de alta calidad, fomentan la comunidad y la interacción, permiten también un seguimiento pastoral más ágil. Sin embargo, también tiene sus riesgos, ¿no? La espiritualidad puede volverse demasiado individualista si se practica solo a través de pantallas, ¿no? El objetivo de la iglesia no es solo que se viva la fe de una manera individual, sino también está la comunidad, ese acompañamiento comunitario, ¿no? Y entonces con esto de la virtualidad se corre el riesgo de volvernos individualistas en cuanto al tema de la fe. Totalmente. También existe el peligro de trivializar lo sagrado, confundir también lo ritual con lo digital, ¿no? Y hace rato decíamos, ¿no? Hay algunas cosas que no se pueden reemplazar, ¿no? La participación de los sacramentos como la Eucaristía, también el bautismo, no se puede reemplazar por lo virtual. Sí o sí se requiere de la presencia. Luego está la saturación de contenidos, puede dispersar más que profundizar, ¿no? A medida de que también hay demasiado contenido, en vez de ayudar al creyente, también puede dispersar. Claro, es como si se llenara muchísimo, pero de nada. Saturación de información. Eso. Muy bien. También la privacidad y uso de datos sensibles, ¿no? Es un tema muy importante que también requiere vigilancia ética y tecnológica. Hay que ser prudentes, en pocas palabras, ¿no? Ahora vamos a hablar de las comunidades virtuales y el futuro de la iglesia digital, ¿no? Nos podemos preguntar aquí, ¿cómo funcionan las comunidades de fe en entornos virtuales? Pues las comunidades virtuales suelen organizarse en plataformas como el WhatsApp, el Facebook, foros especializados, e incluso también discusiones en Instagram o en publicaciones de Instagram, en vivos, etcétera. Y en ellas se comparten varias cosas. Se comparten las intenciones de la oración, como podemos ver muchas veces en las misas. Vemos que la gente que en misas directo va haciendo peticiones, por ejemplo, ¿no? O rosarios, etcétera, ¿no? Hay reflexiones bíblicas. Vemos que hay actividades y desafíos espirituales, como por ejemplo, hacer un rosario diario o hacer un tipo de oración diaria o peticiones o intercesiones, etcétera, ¿no? Los llamados devocionarios. Y un acompañamiento para personas que viven solas o están lejos de comunidad de forma presencial. Ahora, eso también ya hemos dicho que es muy ventajoso porque hay una comunidad que logra tener ese acompañamiento virtual, pero al fin y al cabo un acompañamiento. Muchas de estas comunidades tienen como una especie de dinámica que sorprendentemente se ha vuelto muy sólida. En Brasil hay un sacerdote, un fraile, que a las 4 de la mañana tiene a miles de personas acompañando a rezar el Santo Rosario, por ejemplo, ¿no? Porque ellos se organizan, celebran, ayudan a los necesitados, generan vínculos afectivos reales, porque también es que se vean entre ellos,
que para muchos fieles son un puente vital entre la fe personal y la vida comunitaria. Ahora, Gisela, me pregunto yo, ¿puede una comunidad virtual reemplazar una comunidad presencial? Digamos que la respuesta tiene como que dos partes, ¿no? No reemplaza porque la sacramentalidad y la vida litúrgica requiere la presencia física, como decíamos en el caso de los sacramentos, la confesión, la Eucaristía, el bautismo, pero también complementa. Nos decíamos que sí puede acompañar, ¿no? Con charlas de manera virtual, la catequesis de manera virtual, ¿no? Y permite mantener la comunión en días de semana, acompañar a quienes no pueden asistir y sostener vínculos más profundos, más allá de la parroquia también, ¿no? Y en realidad la tendencia actual es hacia modelos híbridos donde lo presencial y lo digital pues conviven para fortalecer la vida comunitaria, ¿no? Pero entonces, como decíamos, no se puede reemplazar, ¿no? Sin embargo, sí se puede realizar un acompañamiento un poquito más de más cerca, se podría decir. Claro, es estar presente ante la posibilidad de que lamentablemente hay ausencia. Vamos a hablar de que, mira, es mejor esta presencia digital que ausencia. Okay, entonces, claro, el acompañamiento espiritual también va por ahí. Ahora, la otra pregunta, ya finalizando y cerrando un poco, ¿cuál es el futuro, Gisela, de la Iglesia en el mundo digital? ¿Podremos hablar de que hay un futuro? El futuro apunta a lo siguiente, ¿no? Mayor profesionalización de la comunicación digital, ¿no? Equipos especializados, ¿no? Transmisiones de calidad, contenidos formativos continuos, ¿no? Hibridación permanente. ¿A qué se refiere con esto? Actividades presenciales reforzadas por herramientas digitales, ¿no? También diversificación de plataformas, ¿no? Podcast, la realidad virtual, la inteligencia artificial como apoyo para estudios bíblicos o formación, que hace rato le estaba mencionando Fray en cuanto a lo de la Biblia. No recuerdo si el nombre que estaba mencionando de la aplicación. Hay un aplicativo, sí, de estudio bíblico. Apoyado con inteligencia artificial, sí, ¿no? Que nos estaba mencionando. Se llama Biblia Chat. Eso, Biblia Chat, ¿no? También nuevas vocaciones digitales, ¿no? Misioneros y agentes pastorales. De hecho, hay lo que se llama el misionero digital hoy en día. Hay muchísimos, sí, muchísimos. Hay muchos, sí. Tenemos que meternos ahí, Gisela. Misioneros digitales, la JAR, el futuro de la misión. Bueno, misioneros y agentes pastorales que evangelizan principalmente en redes sociales, ¿no? También presenta desafíos éticos crecientes, ¿no? ¿Por qué? Porque se requiere un uso responsable de datos, prevención de la desinformación religiosa y cuidado de la salud mental frente al hiperconectivismo, ¿no? Es decir, hay ciertos beneficios, sin embargo, también hay como que desafíos, ¿no? En cuanto a que, por ejemplo, si brindas una información con respecto a temas religiosos, tiene que ser una información verídica, porque a veces en vez de informar, vas a desinformar, ¿no? Y entonces eso es el reto. Esa especie de equilibrio entre lo que vamos consumiendo, si es verídico o no. Y ahí es donde entra el tema de la tradición, la doctrina de la Santa Madre Iglesia, el magisterio y un montón de cosas que vemos que es fundamental para nosotros tener bien claro que es lo que nosotros tenemos que tener como esa especie de faro en la orilla, o esa especie de línea que nos va guiando, ¿no? Porque, como hemos dicho, encontramos un montón de información o desinformación en el Internet. Pues justamente hay que tener cuidado, y también cuidado con los datos que nosotros compartimos en el mundo, en esta era digital. La Iglesia parece definitivamente encaminada hacia el modelo donde lo digital ya no es un accesorio, sino es un espacio real de misión, encuentro y diálogo. Ya estamos ahí, ya no podemos hacer otra cosa diferente. Últimas palabras, Gisela, ¿con qué te quedas? Bueno, en realidad
lo de la misión digital que nos queda. Es una responsabilidad grande, ¿no? Y también que también el contexto nos va ofreciendo una nueva oportunidad para nosotros poder, a través de lo virtual, también llevar la palabra de Jesús. Ser presentes en medio de tanta ausencia. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, aquí en la Zona JAR, en Santa Mónica Radio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ha estado con ustedes Fray Jorge Contramaestre y Gisela Saldaña de las Juventudes Agustino Recoletas. Aquí en su Zona JAR. Gracias por estar con nosotros. A continuación vamos a tener el resumen del día. No se despeguen de su radio. Gracias por estar con nosotros. Permiso. ¿Estás listo para un cambio? Zona JAR de las Juventudes Agustino Recoletas te retan a descubrir tu potencial, a ser agente de transformación y a vivir tu fe con pasión. Con los Agustinos Recoletos y Santa Mónica Radio te ofrecemos una formación apostólica que te marcará para siempre. Crecimiento espiritual, viviendo en comunión de hermanos, un estilo de seguir a Cristo con el carisma de San Agustín. Zona JAR en Santa Mónica Radio, martes a las 5 de la tarde. Atrévete a cambiar el mundo. Crecimiento espiritual, viviendo en comunidad de hermanos, un estilo de seguir a Cristo con el carisma de San Agustín. Zona JAR en Santa Mónica Radio, martes a las 5 de la tarde. Atrévete a cambiar el mundo. Gritándote, ¿dónde estás cuando me haces falta?